Empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Michel. Michel, por favor, como siempre, introdúcete para todas las personas que nos están escuchando y o viendo. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Soy Michel Arencibia Núñez. Es un nombre que me ha traído muchas cosas buenas y cosas malas. Sin segundo nombre. Sin segundo nombre. Soy Michel, ¿ok? Sí. Pues en Latinoamérica tenemos 100.000 nombres, ¿no? No, sabes que en Cuba no hay mucha historia del segundo nombre, no hay. Es solamente los dos apellidos, igual que tienen casi todos los latinoamericanos. Claro. Y vengo de Cuba. ¿De qué parte de Cuba? Es mezclado. Yo nací en un pueblo, una ciudad, vamos a decir, que se llama Manzanillo, al este de Cuba. Al este de la isla, ok. Y... ¿En la costa o...? No, yo diría más... El Manzanillo está en la costa, pero solamente fui ahí a nacer, ¿no? Okay. Pero después me fui al pueblo donde vivía mi abuela y eso es más intrincado, muy cerca de las montañas más grandes que tenemos en Cuba, que son las únicas. Y ahí viví 2 años porque mi mamá estaba estudiando en La Habana, en la capital. ¿Te tuvo muy joven tu mamá? Sí, creo que 20... Buena pregunta. Muy joven. Sí. Y regresó entonces a estudiar a La Habana y me quedé 2 años viviendo con mi abuela que me crió. ¿Solo con tu abuela? Sí, porque no había lugar donde quedarme con ella, ¿no? Porque estaba en un albergue estudiantil en La Habana y bueno, me visitaba los fines de semana. Bueno, eso también es muy típico latino. Sí, hay muchos casos que conozco también, ¿no? Sí, como que la cercanía con mi abuela es tan cercana como con mi madre. Te crió, es claro. Casi, y es increíble. Ahí me doy cuenta de qué influencia tiene esos primeros años de la vida de un niño, que piensas que no, pero... Mucha, ¿no? Es increíble. Con los años te das más cuenta. Sí, es que uno se da cuenta después, ¿no? Es que mi abuela, yo viví 2 años con ella, después no la vi mucho tiempo más, solamente en las vacaciones, y aún hoy es como que el mismo nivel que con mi mamá. Es que dicen que los primeros años es donde te adaptas a los olores, donde creo que todo, mucha cercanía, sí. No sé, es que es muy importante, ¿sí? Bueno, eso, y después que mi mamá terminó de estudiar, nos fuimos a La Habana. ¿Qué estudió tu madre? Logopedia, y eso es una cosa que me persigue mucho porque si te darás cuenta, yo hablo muy rápido. En Cuba nosotros comemos todas los finales de las palabras, sí. de las S y las R las dejamos siempre afuera. Y mi mamá siempre estaba con eso conmigo. Yo soy como que el otro lado de la forma de ser mi mamá, que siempre estaba como corrigiendo a los niños. Claro. Yo soy lo contrario, hablo muy rápido, ¿ya? Eso. Muy bien. Entonces, ¿se mudaron con tu madre a La Habana? Nos fuimos a La Habana. ¿Solo los dos? No, mi papá estaba ahí también, por supuesto, porque sin mi papá no existía Michel tampoco, por suerte. Pero bueno, es que sabes que en Cuba la situación de la vivienda es bien complicada. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Explica para la gente que no conoce tanto Mira, la situación de Cuba, ¿no? Sí, después del 59, como que es como si hubieras puesto una pausa en un filme y más nada funcionó, o más nada se creó, vamos a decir, a grosso modo, como se había creado hasta este momento. A nivel de arquitectura, por ejemplo, de construcción, se construyeron un par de edificios nuevos, pero no al nivel que hacía falta realmente. La ciudad se quedó así pausada. Pausada totalmente, claro, eso. Y eso llevó a que muchas familias en Cuba, pues, vivieran juntas. Oh. Es decir, nosotros vivíamos en casa de mi abuela, la otra abuela, parte de padre. Y imagínate que era mi abuela, mi tía, el marido, una amiga de mi abuela que vivía en la casa con el marido, tuvo una hija. ¿En cuántos metros cuadrados? Yo realmente no te puedo decir, pero yo no pienso que eran más de 60 metros cuadrados. Joder. 60, 70 quizás, máximo, pero una casa pequeña, no era ¿Hay grande. familias en
Sí. 60 metros cuadrados más o menos. Más o menos, y cada uno tenía... Es como una WG en Alemania, ¿no? Pero en Cuba. Pero con familia. Sí, con la familia tuya, que a veces puede ser complicado. Pero bueno, entonces mi papá estaba en esa historia construyendo su cuarto, nuestro cuarto, una habitación. Sí. Estoy hablando de una cosa de 4 metros por 4 metros, y ahí vivíamos de a 4, porque mi hermano vino después, un año después de mi nacimiento. Oh. Mi hermano creció en La Habana, yo estaba todavía. Ok. Bueno, nada, vivíamos bien apretados. Esa es la realidad de muchos cubanos. Eso es la realidad de muchos cubanos. Y yo vivía en un barrio que, vamos a decir, era bastante tranquilo, había espacio para moverse en la calle, pero si creces en un lugar de La Habana Vieja, donde hay mucho más hacinamiento, vives mucho más. A veces hay muchas familias que se comparten no sé cómo se dice, un solar, se llama eso en Cuba. Un solar. ¿Con muchos apartamentitos? No, una casa. Es como si fuera una casa gigante, muchas casas, una gran casa grande con un patio en el medio, y entonces viven muchas personas, muchas familias por cuarto. Ah, ok. Y son 3 o 4 pisos. Claro, y así. es como un hotel grande para familias. Ahí, más o menos. Sí, ahí está. Y entonces yo vivo bastante bien. No me di cuenta de eso realmente. Tú te das cuenta de eso después del tiempo, ¿no? Cuando tú eres un niño, esa es tu realidad, ese es tu no estándar. reflexionas tanto como niño, ¿no? De cómo es tu realidad y lo comparás. Claro, ese es tu estándar. Claro. Y si tú no tienes una comparación, pues te va bien. Claro. Mis problemas eran, no sé, qué sé yo, que la televisión funcionara y que mi hermano no se estuviera en el medio cuando estuviera viendo la televisión, quizás en mi cuarto, en el cuarto de nosotros, digo, y que quizás ver cuando había tiempo para bañarme, porque había mucha gente en la casa y había un baño. No es como en Alemania, que debe ser 2 o 3 baños, ¿no? Claro. Un típico vegué de Alemania, es una pero en Cuba. pero en Cuba. Bueno, eso. Y ese es más o menos el background de Cuba, de la niñez. Pero fue bastante feliz realmente. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? En Cuba viví 25 años. 25 años. 25 años. ¿Y ahí en ese lugar, en ese solar, cuánto tiempo estuviste con tu familia? No, en el solar vivía, te puse un ejemplo de cómo vivían otras familias, pero yo vivía en una casa normal. Una casa normal, con su patio y pero... ¿Con tu familia viviste hasta los cuántos años? Hasta los 18 años. 18 años. 18 años. No. En Cuba no funciona eso como en Alemania, que tú te vas a la casa y te buscas tu casa solo, no, eso no existe. Ah, no. Tú, no. 18 años porque nos fuimos a otra casa. ¿Juntos? Sí, mi mamá le consiguió una casa nueva y mejoramos, ¿no? Primero empezamos por un lugar bien pequeño, pero fuimos arreglando, qué sé yo. Y a los 18 años yo me voy, en Cuba se hace el servicio militar obligatorio, no puedes buscarte, tienes que hacerlo. Okay. Sí, tienes que hacer 2 años. 2 años. 2 años. Ok. Y bueno, pues regreso de servicio, te dan un pase y puedes ir a casa, ¿no? Estás 15 días trancado, después Durante el servicio. Sí, te puedes ir cada 15 días a tu casa. Sí. ¿Ya? Voy a mi casa, llego a mi casa, mi antigua casa, y me dice el marido de la amiga, de la amiga de mi abuela, me dice, ¿dónde está mi mamá? Y llegó a mi cuarto y todo estaba así, no había refrigerador, no había nada. Cama, todo. Qué sorpresa, ¿no? Y yo dije, pero ¿esto qué cosa es? ¿Aquí qué pasó? ¿Y dónde está mi mamá? ¿Asustado? No, tu mamá le dieron la casa. Y se mudó, estaba en otro lugar. Mi mamá no me dijo nada. Parece que fue una acción de como de un día al otro. Y ella no estaba muy contenta quizás. Porque, sabes que echar un poquito para atrás, mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Y cuando ella estaba sola entonces, con toda la familia, que era de parte de mi padre, a veces había mucha fricción. ¿Sí? Sí. Y tan pronto ella tuvo la oportunidad quizás de buscar algo propio, pues lo hizo. Y se le dio la oportunidad y fue como que ahora y cambiamos muy espontánea. Somos espontáneos a veces hay que hacer las cosas como vengan. Claro. Y pues así me enteré y me pregunté dónde es la dirección, dónde es la nueva casa, porque no tengo ni idea. Ahí no puedes llamar por teléfono, porque no había ni móvil ni nada en Cuba. Le mandas un WhatsApp. Mi mamá llegó a esa nueva casa. Lo bueno era que era una zona muy buena, una zona muy
no sé, como por ejemplo, aquí en Alemania sería como Grunewald. Ok. Muy buena zona, bien. como que la gente vivía y tenía billete, pero nosotros ni un kilo. Claro. No, nada. O sea, te preguntaste qué hace mi familia ahí. Como que... Bueno, y llego a ese lugar y todo oscuro. La casa. La casa nueva, ¿no? Esa, todo oscuro. Te asustaste más. Yo dije, pero ¿esto qué cosa es? Es que claro, es que era una casa, pero es que faltaba todo, no había electricidad, no había nada. No funcionaba nada todavía, porque era creo una antigua escuela que la dividieron y le dieron un pedazo en casa. Ahí bien. Pero faltaba la infraestructura de una casa, porque las cocinas en Cuba, muchas casas grandes de gente rica que se fueron después del 59, claro, las convirtieron en escuelas. Y las cocinas de esas casas, por ejemplo, no estaban activas. No funcionaba nada. No había luces, porque eso no se usaba en las escuelas. Es solo en la mañana, ¿no? Claro, tú usabas los antiguos cuartos de la gente, que es donde vivían, pero una cocina no tiene un espacio para poner estudiantes ahí, claro, escolares, digo. Está como cerrada y... Bueno, entonces me dieron un pedacito de esa casita y ahí no funcionaba nada. Llego ahí y aquella cocina llena de agua al piso porque... Nada, te digo que era una locura aquello. Entonces... para no hacerte la historia muy larga, ahí empezamos a levantar y bueno, el otro día... ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste a tu madre después de todo eso, esa historia que tuviste? Ella estaba una mezcla entre contenta y fue demasiadas emociones por un lado, ¿no? Claro. Pero también que aquello estaba como que no había nada, ¿vale? Es decir, yo creo que no había ni cama ahí. O la cama de nosotros quizás que estaban ahí, colchón en el piso y no había luz, no había nada, ¿sabes? Pero bueno, eso es el estándar de Cuba. Es decir, a mí eso me chocó un momento porque estaba un poco asustado, pero no sabía cómo funcionaba la cosa, qué pasó. Pero nada, después de un par de semanas, aquello estaba maravilloso y aún vive hoy en Cuba, ahí en esa casa todavía. Nos ampliamos un poco más y está muy bonito todo. Es decir, Bien. Y en zona buena. Buena. Muy bien. Sí. Y ahí viene la historia. Entonces, estuviste en la Armada, servicio militar obligatorio en Cuba, terminaste después de 2 años. ¿Cómo sigue tu historia? Después, yo un día estaba en la Abitur, ¿cómo se dice eso? Claro, es como del high school. Intentando entrar para la universidad. Ahí está. Y entonces me dice un amigo, ¿sabes qué? Mañana hay unas pruebas de ingreso en una escuela de diseño y nosotros estamos internados, es decir, que estábamos 15 días en un lugar trancado y después te dejaban salir. Y pues me dice, vámonos que nos dan 3 días libres para hacer las pruebas. Claro. Al final no tienes nada que meter. ¿Diseño así, dibujo? Diseño gráfico. Ok. ¿Ya? Diseño industrial era la carrera. Y yo dije, mira, me decía, ¿te gusta dibujar de otra forma? Vamos, no tienes nada que meter, tienes 3 días libres, tienes pase, disfruta. Intentas. Digo, ok, vamos. Yo quería hacer inglés, porque me gustaban mucho los idiomas. Yo no tenía me gustaban mucho los idiomas. ¿Tenías pensado también irte a Estados Unidos o solo te gustaban? No, me gustaban los idiomas, simplemente. No era... Estados Unidos realmente nunca me llamó mucho la atención. Pero eso más tarde. Bueno, me fui 3 días a hacer la escuela, 3 días de prueba, un día. Costaba una cantidad determinada de personas, el otro día te decían, tú puedes venir, pasaste el primer día, el segundo día, con mi amigo también, pasamos el segundo día, el tercer día... yo sigo, mi amigo le dice, no, tú no puedes seguir. Y yo mierda, sigo. ¿no? Qué feo. Sí. ¿Cómo te sentiste? Yo dije, bueno, qué pena, quizás era el lugar que yo cogí, yo no realmente ni quería estar aquí. Claro. Pasó el tercer día y yo dije, bueno, pero ya estaba emocionado realmente. Dije, bueno, si quizás tengo un talento que no sabía que tenía. Y dije, pues ahora lo quiero. Y pues sigo este tercer día y después te dan una noticia a la casa si la lograste pasar o no. Y yo como que me asustaba y al final no lo logré. Estaba muy triste. Y... Claro, tenía mucha ilusión. Sí, eso fue antes del servicio militar. Por eso fue que me tocó hacer 2 años de servicio militar
si hubiera escogido una carrera universitaria, era solamente un año. Ok. Ok, estaba muy enfadado, dije, no voy a hacer más nada, no voy a trabajar, no voy a estudiar más nada, porque ya Decepcionado. Sí, yo, impulsivo, loco. Y pues unas amigas, pues gracias a Dios, me dijeron, mira Michelle, piénsalo otra vez, cuando termines del servicio militar, trata otra vez, no tienes nada que perder. Si te gusta, trátalo otra vez. Y hice las pruebas otra vez, 3 días igual, primer día, segundo día, tercer día, y lo logré. Y muy contento, y eso como que fue el primer momento en que tú te das cuenta que si perseveras en algo realmente y si realmente lo quieres, puedes, no siempre, pero tienes más posibilidades de que se te dé. Claro. Bueno, entonces entré a estudiar diseño industrial en La Habana, que realmente es una carrera bien privilegiada porque ahí estudia gente de todo el país, ya en una universidad. Éramos como, por año eran como quizás 50 personas. ¿Solo 50? Solo 50. ¿Todo Cuba? Todo Cuba. Wow. Te das cuenta que no era Mucha fácil. elite, ¿no? Sí, no era fácil entrar. Entonces estaba bien orgulloso, bien contento de haberlo logrado. Y... Tu madre es súper feliz. Sí, muy contenta. Y ahí estuve 4 años estudiando. Porque Cuba estudia 5 años, diploma. Sí. Y ese fue quizá el momento en que empiezas a tener un poco más de input de afuera, empiezas a conversar con estudiantes. Había mucho intercambio con estudiantes de España, de Alemania, de otros países, ¿sabes? Y empiezas a contactar con Europa. Y yo siempre tenía un poco de avidez de información, de input. Tenía muchos amigos que tenían conocidos que habían ido a Europa y me interesaba mucho eso. Me daba cuenta que había un poco más allá que me interesaba, que no era América realmente. Vosotros en Cuba te venden mucho América como el paraíso terrenal, pero para mí es demasiado fuerte. A mí América nunca me... ¿No te llamó la atención? No me llamó la atención, no, era demasiado crudo. Tiene cosas buenísimas, ¿ya? Estuve por ahí también, me encantó, pero para vivir no es lo mío. Entonces la universidad te abrió la puerta como a ese conocimiento, a ese contacto con otras culturas europeas. Eso, sí. Y te picó un poquito me picó y tuve una otra historia con una española quizás. Le mandamos saludos. Saludos a Esther, hace años que no nos hablamos, pero bueno, yo sé que está bien. Muchos contactos, fue bastante interesante. Y en esa historia, estando en el 4º año de mi estudio, y son las cosas del destino, digo yo. Yo no creo que... Las cosas se dan, porque tienen que pasar. Destino. Y estoy un día, tengo un practicum, tengo que hacer un practicum en una fábrica. Una pasantía, sí. Sí, y casa. Viene mi profesor de diseño y me dice, mira Michelle, ¿por qué no te quedas? Vienen unos alemanes a hacer un intercambio estudiantil y me gustaría que estuvieras aquí. Digo, mira, me encanta, pero vamos a dejarlo porque yo que tengo esa pasantía ya, hablar, me gustaría trabajar ahí, que sé yo. Vente, que está él, un amigo mío, Eduardo, Ángel, y ellos están en la historia también. Y digo, bueno, vale, está bien. Me convenciste. Me convenció. Estaban mis amigos para joder, qué sé yo. Y bueno, ahí conozco una muchacha alemana. Y al principio éramos solamente amigos, realmente. No era aquello que tú decías... No te interesaba. Sí me interesaba, pero no era aquello que tú decías, esto es amor a primera vista. Era más, es una gente que tú puedas conversar muchísimo, muy interesada, muy abierta, donde me podía meter 3 horas conversando y no pasaban, no me daba cuenta. Es decir, claro. A nivel inglés, ¿sabes? Todo sí. Ella no hablaba español. No, nada. Cero. Súper cómico porque creo que fue la última en que me en incorporarse al grupo ese porque se enteró así igual, parecido igual que yo, sí. Claro. Cosas de la vida, sí. Y pues se vino a Cuba sin saber español.
De hecho, había que hacer un curso antes de español. Ella no lo hizo. Oh. Y fue así como que le dijeron, pues venga, está bien. Conocí a esta muchacha y nos enamoramos. Estuvo como 3 meses en Cuba, estudiando ahí. ¿Qué te enamoró de ella? Quizás eso que me interesó muchísimo de quizás cosas que en Cuba no había o no encontré mucho en las cubanas, que era más el conversar. El conversar muchísimo sobre muchos temas. Ese ping-pong de Austausch, de conversación constante, interesante, variable, discusiones, cosas que a veces quizás no es que no existían, sino que yo no me las había encontrado. Claro. Quizás no he encontrado la persona ideal, que yo estaba bien joven todavía, tenía 25 años, entonces todavía. Y fue bastante interesante, ¿sabes? Y eso me di cuenta que algo que aún hoy en día me interesa mucho es esta conversación. Da igual, no tiene que ser con una pareja, sino simplemente conversar. Claro. Sí. Te enamoraste. Me enamoré de esa muchacha, perdidamente. Y lo interesante fue que pasó poco a poco, ¿sabes? Yo me enamoré de la persona y eso me gustó de la historia. Que no fue que tú ves a alguien y dices, ¡buah! ¡Qué clase de rubia, de ojos azules! Era bonita, sí, pero no era aquello que tú decías 100% voy a... No, es que como fue porque poco a poco, y eso me gustó, que no fue lo óptico, sino fue la personalidad. Claro. Y eso es una buena base para una relación, digo, en general, más que lo óptico, ¿ya? Y ¿Y cómo fue el momento de despedirse? 3 meses después. 3 meses después dicho, fue bastante fuerte porque no sabíamos qué iba a pasar. Es decir, nosotros quedamos como que, bueno, míranos, ya fue bonito, vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de hacer algo para poder vernos en el futuro. No había ningún plan realmente, qué, cómo y sí, pero sí nos vas a saber. Pero intentar algo. Sí, imagínate tú que llega esa muchacha a Alemania, le cuenta a los padres que tú vas con un cubano, los padres como que, ¿tú estás loca? Gracias, pero sí, continúa tu vida. No. Sí. ¿Qué pasa? Que la vida te juega a veces... Bueno, la vida no, también uno hace un poco de locuras, con locuras buenas. Y me llama esta muchacha por teléfono un día. ¿Después de cuánto tiempo? De un mes después, quizás. 2 meses. Un mes. Un mes. Hablábamos de vez en cuando por teléfono. Vos ahí triste ese mes. Sí, y me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Mierda. ¿Embarazada? Sí. Joder. Locura. Como que yo dije... ¿Te lo dijo primero a vos o a su familia? Yo me imagino que a la familia y después la familia habrá dicho, pero tú estás loca. Pero ella era como que muy sabía lo que quería, muy ella decidida. Muy decidida y ella dijo, yo quiero esto. ¿Qué sentiste cuando te dijo, mira, Michelle, estoy embarazada? Es una mezcla, como que estaba muy impresionado. ¿Vos 25 años? No, es que es lo que ahí lo dices tú, 25 añitos, ¿sabes? Claro. Y 25 añitos en Alemania... No son los 25 años de Latinoamérica, ¿eh? Tú lo sabes, me imagino, no sé cómo será en Argentina, pero en Cuba yo creo que es peor todavía porque tú vives bajo la tutela de tus padres, vives en la misma casa, tu mamá te cocina, sino tu abuela, sabes que 25 años adulto, en Cuba eres un niño, sí. 100% un niño. Y entonces como una mezcla entre miedo y alegría y esto que pasa, una hija, un hijo, no sabía, ¿ahora qué hago? Empezó un poco la lucha de saber, preguntarnos qué hacemos ahora. Y ella me dijo, yo quiero tenerla ahí. No sabíamos que era niño. Ahora no se puede decir en alemán, se diría das Kind, pero en español el niño. No sabíamos qué cosa era, si era niño o una niña. Claro. Y pues nos decidimos a seguir la historia adelante. ¿Se fue a Cuba? Pero fuiste a Alemania. Si esto fuera un país normal, Cuba, hubiera ido a Alemania
y no pasaba nada y todo el mundo feliz. Pero Cuba es Cuba. ¿Intentaste? Y en ¿Fue Cuba y Alemania también con Cuba no tienen ese tipo de relación, o entonces no tenían, ahora creo menos todavía. Tú no puedes decir como turista me voy a Alemania, ¿vale? No funciona. ¿No tienen esa reunificación familiar, convenio de visa, cosas así? Claro, no estabas casado. Ah, pero por tu hija. No estabas casado, la niña no ha sido todavía. Es decir, hubo mucha... Yo te lo recuerdo un poco, estuvo bien complicado. Hubo un amigo de ella que fue a la embajada, vino aquí a la embajada y hablaron con la embajada, tratar de sacarme de aquí, de Cuba, para poder encontrar... Bueno, en fin, no fue posible irse de Cuba como visa de turismo. Nosotros no queríamos casarnos porque queríamos darnos el chance de saber si esa relación tenía... Ya, son 3 meses. Eso no es nada, ¿sabes? Claro, obvio. Pues sí, entonces... Pues después de mucho probar, nos decidimos a hacer una visa de casarse, es decir, te da un visado en Cuba para casarte en Alemania, tienes 3 meses para casarte y si no te casas te vas, tienes que casarte en Cuba. En todo esto el tiempo pasó, te das cuenta que un niño nace después de 9 meses. Sí. La niña nació. Ah, nació. La niña nació, yo no había visto a la niña todavía. Y eso fue todo este tiempo en trámites, ¿ya? Ay. Y era muy triste que yo no había visto a mi hija todavía. ¿No se te ocurrió decirle, vente a Cuba y te lo hizo. Lo hizo. Y vino la niña estando bien pequeña todavía. La conocí por primera vez cuando había nacido. ¿Cuál fue tu sentimiento? Es súper lindo, ¿sabes? Ver a tu hija, pero lo triste es que te perdiste todo el embarazo, te perdiste todo el nacimiento, te perdiste, que tiene su ventaja también, porque no es fácil, primer tiempo es bien difícil, y si lo hizo sola mi ex mujer, pues fue bastante difícil, sola también. Ahora viene la primera pregunta que te voy a hacer. Obviamente es un poco diferente tu situación porque no viviste como ahí el día a día con tu mujer embarazada, pero en esa experiencia que tuviste en teléfono, ¿cómo fue vivir con una embarazada alemana? Era bastante bonito, ¿sabes? Sí. Yo andaba con la foto del ultraschall, del ultrasonido, y cuando me lo dio, yo se lo enseñaba a todos mis amigos en la universidad, porque tenía un contacto, en Cuba no había mucho internet, que me imprimía los emails que le daba a ella, que me mandaba mi mujer, mi ex mujer, y me los imprimía, y yo andaba muy contento cuando me mandó la foto del ultrasonido, y se lo enseñaba a mis amigos, mira qué lindo, y mis amigos, ¿qué me importa eso? ¿Y en la comunicación cuando te llamaban no eran buenas noticias o había reproches? No, para nada. Aquel tiempo era todo bastante bonito, realmente. Sí, fue bastante lindo todo. A pesar de la historia que era muy triste, de que no pude estar aquí en ese tiempo, y eso lo lamentaré toda mi vida, pero bueno, es lo que pasó, es lo que hay. ¿Te llevó tu hija entonces? Me llevó a la hija súper lindo, la primera vez que la vi. ¿Te enamoraste? Claro, todavía vivo enamorado de mi hija. Después nos fuimos a Alemania juntos. Mentira, te miento. Es decir, ella se regresó y juntos fuimos a la embajada porque había que hacer una firma de que era padre. ¿En La Habana? En La Habana. Fuimos a la embajada juntos con la niña. Claro. Es decir, para demostrar que estábamos juntos y qué sé yo, bueno, bien complicado. Como que hubieron mucha gente moviéndose detrás de la fachada para que eso fuera posible. No fue tan fácil. Ok. Bueno, firmamos que yo era el padre, que sé yo, una declaración de paternidad, que yo era el padre de la niña, que estábamos casados todavía, que me iban a dar una visa de casamiento en Alemania. A todas estas, yo nunca estaba en el extranjero. Yo tenía 25 años. Yo era un niño. Y de repente era padre de una criatura que no estaba ni al lado mío, que no la vi nacer, que no la vi crecer los primeros meses, no la vi. Bueno, ella se regresa con la niña a Alemania. Yo regreso, creo que 2 meses más tarde, llego a Alemania
Te dan toda la visa y todo. Me dan la visa. ¿Cómo fue el momento cuando te dieron la visa? Alegría total. Puta madre. Dios mío, al final contentísimo de juntarme con ella, realmente. Estaba muy, muy contento de vivir en familia, ¿sabes? Ya, llegas a Alemania. ¿A qué ciudad llegaste por primera vez? Si me preguntas a qué aeropuerto, llegué a Frankfurt. Okay. Llegué a Frankfurt. ¿En qué parte del año, en qué mes? En marzo, 23 de marzo. Ok, un poquito de frío, no tanto No frío. tanto frío, no tanto frío. Lo loco es, y te hago la historia un poquito antes, salir de Cuba, te decía, no es tan fácil. El día que estoy en el aeropuerto para ir a Alemania, yo muy, ¿cómo se dice? Aufgeregt, estaba emocionado, pero muy asustado, tenía un poco de miedo, ¿no? Nunca había volado, nunca había salido del país, jamás. Y... ¿Cuántas valijas? ¿Una valija? Yo no tenía nada. Yo tenía una para show, pero ahí no había nada. Y pues estoy en el aeropuerto, me despido de mi familia, imagínate, mi mamá muy triste. Llorando. Sí, mi mamá muy triste, como que miedo y alegría por un lado, no sabía muy bien. Entonces yo dije, yo me decidí, dije, voy a salir, yo voy a hacerlo y quiero hacer esto. Típico aeropuerto, ¿no? De Latinoamérica, todos llorando, la familia Todo el mundo llorando, la familia completa. Y estoy adentro y de repente oyes algo que te dice, el vuelo con destino a Frankfurt, el avión no llegó, vuela mañana. Y yo dije, no puede ser, tú vas a ver que me vas a joder esta mierda. Y bueno, nos metieron a todo el mundo en un bus y me mandaron a un hotel. ¿No te devolvieron a tu casa? ¿No podías volver a tu casa? No. Nos pusieron a todos en un hotel, 5 estrellas, en Cuba. Primera vez que yo voy a un hotel. Bien, ¿no? Primera vez que voy a un hotel, primera vez que yo vi una bañera. Primera vez que yo veía agua caliente en Cuba. Una habitación para solo. Sí, yo solo en la habitación. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Porque eran 12 de la noche. El avión salía al otro día a las 9 de la mañana. Yo me quedé como 3 horas en la bañera aquella. ¿Agua caliente? Sí, agua caliente y por tanto que, porque bueno, algo tengo que tener. Y mi casa quedaba a 1 kilómetro del hotel. Es decir, que nos llevaron casi. Y yo le dije a mi mamá, no le dije mentira. Yo le escribí, no me contaba por teléfono en una no había teléfono móvil. La caseta. La caseta, le digo, oye, estoy aquí en el hotel Habana, Meliá Habana. ¿Qué tal? Me dice, no puede ser. Estaba aquí en la esquina de la casa. Bueno, otro día nos fuimos, salí. Como llegamos con atraso, llegamos primero a Barajas, a España, hicimos escala. Tuve que dormir otra noche ahí. Hotel 5 estrellas. Hotel 5 estrellas igual. Desayuno. La de puta madre. Sí, no sé, no pero bien solo, ¿sabes? Como que es muy difícil por un lado. Tienes mucho miedo porque te pierdes un poco, ¿no? ¿Sabes? Llegas ahí al otro día, menos mal que me casé con un par de alemanes que hablaban un poquito español, me ayudaron un poco cómo funcionaba todo este proceso. Llego a Frankfurt, me recogen mi entonces novia con la niña y el padre me recoge en un auto y nos vamos de Frankfurt. Me di cuenta de una cosa que me acuerdo todavía, es que olía diferente. Olía ese frío, yo no sé si en Cuba la cosa es más, todo es más cargado, pero el aire como era muy puro, me parecía, me da la impresión. En Frankfurt. Y era quizás el aire frío que yo no conocía en mi vida, porque en Cuba lo menos era 10 grados, lo máximo que yo... Y hacía frío y estaban todos muriéndose. Y yo salgo y, bueno, muy contento todo el mundo. Y nos fuimos a Weimar. ¿Cómo fue para vos ver el aeropuerto de Frankfurt? Porque es como... Gigante. Nunca estuve en Cuba, pero calculo que habrá sido... No, esto que es otro mundo, ¿no? Un choque total. Pero te digo, había una muchacha que me ayudaron mucho a salir. También le pregunté, oye, mira, yo estoy perdido. Esta es la primera vez que salgo de Cuba. Nunca estaba en un avión. ¿Del avión? Sí, el avión. Estaban sentadas atrás de mí. Yo la iba hablando español. Digo, oí que hablaban alemán, por supuesto, pero que hablaban un poquito español. Y le pregunté, le dije, mira, yo estoy perdido, yo no quiero perderme en Frankfurt. Sí. Y le pregunté, y me ayudaron. Bien. Buena onda. Sí. Pues ahí encuentro con mi novia, la niña, no estaba ahí creo porque era un viaje muy largo, hice un viaje desde Frankfurt a Weimar. Weimar es en Turingen. En Turingia se llama en español. Y ahí empecé
mi vida en Alemania, en Weimar. Empecé a estudiar. Pueblo pequeño, calculo. Sí, estudiantil, no sé realmente 35.000, 40.000 personas. Pequeñito. Pequeño, era pequeño. Pero llegamos a una VG. Ella estaba estudiando. Ella estaba estudiando en esa universidad, en la Bauhaus Universität, no sé si te suena. Sí. Es muy reconocida. Es muy reconocida. Yo estudié en Cuba sobre esa universidad y sobre el diseño de la universidad de la Bauhaus. Es muy reconocido en Alemania y a nivel mundial. O sea, es muy reconocido. Entonces, muy como que impresionado de que mi novia estudiara ahí. Yo lo sabía ya, pero bueno, ¿sabes? Las fotos que tú veías en Cuba, de realmente estar frente a esa universidad, entrar a esa universidad, fue impresionante. Yo tuve la posibilidad también de estar ahí, es increíble. Es impresionante. Todo, sí. Y pues ahí empiezan quizás momentos en que tú empiezas a agradecer a la gente que te ayuda. Había un profesor ahí que estuvo en Cuba también, que me ayudó mucho a que yo entrara a esa universidad, porque yo, como te dije, estudié diseño industrial en Cuba, y cuando llegué a Alemania, él hizo todo lo posible porque yo entrara a estudiar a la Bauhaus Universität, que es genial, ¿sabes? La mejor. Si quieres estudiar diseño, estudias ahí, es como... Genial, ¿sabes? Entonces yo muy contento porque digo, bueno, ojalá funcione, porque sería un buen comienzo, ¿sabes? Claro. Me reconocieron que era la mitad de los estudios, más o menos, y comencé a estudiar en la universidad aquí en Alemania. Puta madre. Súper bien. O sea, empezaste con el pie derecho. Súper bien. Súper derecho. Principio en inglés, porque no hablaba ni nada, ¿no? Cero. ¿Vivías con tu novia? Vivía con mi novia en una VG, en una casa compartida con 2 personas más. La niña también. La niña también. Cosa muy extraña entonces para mí. ¿Sí? No entendía cómo tú puedes vivir con una niña, pero nada, no lo conocías, pero te acostumbras y todo bien, perfecto además. Y ahora con esta mirada, ¿cómo describirías tu experiencia en el VG? ¿Cómo fue? Estaba bien. Yo creo que hubo un momento solamente cuando llegué a Alemania, creo que horas después, horas después que llegué a Weimar, a la casa de esa nueva, en que yo tuve un momento que hasta ahora no se me ha repetido, pero que sentí que estaba solo. Por primera vez en mi vida estaba solo. Por supuesto estaba mi mujer ahí, o mi novia entonces, y mi niña, pero eran gente, es decir, de mi familia, como la que era antes, no vive nadie. Si me pasaba algo, era yo, o mi novia tenía que ocuparse de mí, pero lo que sé yo, pero esa fue la sensación bien extraña que tuve cuando llegué a esa casa, como que me sentí solo, por un lado. Eso duró quizás media hora, pero ya pasó. Bueno, es el sentimiento de soledad que todos los latinos o todos los inmigrantes tenemos cuando... ¿Te das cuenta por primera vez que estás... En algún momento te cae la ficha, ¿no? Sí, es como que fue un momento como me dijo mi cuerpo, colega, enciéndete ahora porque a partir de ahora... Estás solo. Vos sos. Tú eres responsable de ti mismo, no solamente de ti mismo. De más gente. Sino de una persona que vive contigo y una persona que está ahí, que depende de ti. Y eso fue bastante fuerte en ese momento. Entonces empezaste en la universidad. Empecé en la universidad, estuve ahí como, bueno, creo que 4 años, hice diploma 2 veces. Wow, muy bien. No muy bien, de hecho, pero la primera vez no lo logré. Es que es bien complicado, ¿sabes? ¿En alemán todo? En alemán, empecé en alemán, en inglés sí, y hice un curso de alemán, el más duro que conozco, o el creo que es el más duro que hay. Para estudiar en la universidad aquí en Alemania tienes que hacer se llama Deutsche Sprachprüfung für die Hochschulzugang, que es como que la prueba para estudios de universitario de alemán. Lo logré, no sé cómo, pero lo logré. Y terminé de estudiar después de dos
veces que hice el diploma, la primera vez no funcionó. Mi profesor entonces, el mismo de la tesis, que me ayudó a entrar, me apoyó también en ese momento súper bien. Que son la gente que son, los alemanes son muy, cuando se ponen, apuestan por ti, pues van a por todo. Así describirías a un alemán. Sí, cuando ellos se deciden a darte amistad y que confían en ti, entonces pues van completo. Sincero. Sí, son muy sinceros y muy reales. Cosa que no siempre puedo decir de nosotros los latinos. Nosotros nos queremos todos, nosotros somos muy amigos de todos, pero cuando la cosa está pone fea, ya no todo el mundo está ahí cuando te hace falta. Y eso en Alemania me parece que es bien diferente. Cuando la gente se toma mucho tiempo para decirte que soy tu amigo o para demostrártelo, pero una vez que te lo demuestras y están ahí y dicen que son tus amigos, pues son tus amigos. Así que eso son muy consecuentes a la hora de ayudarte. Yeah. Bueno, me gradué al final. ¿Seguías con tu chica? Seguía con mi chica, al principio fue bastante difícil. ¿Por qué difícil? Bien difícil. Como te decía ahorita, diferentes culturas, ¿no? Fue choque cultural muy fuerte. El choque de... Pero ya la habías conocido en Cuba. Sí, pero... ¿Porque era una chica diferente en Alemania o qué? No, el diferente era yo. Ah, sí. Claro, porque allá es tu medio, allá es todo easy para ti, tú te sientes en tu medio, estás bien acomodado, conoces toda la historia, cómo funciona todo tu país, tu forma, todo. Y aquí es al revés. Aquí era ella la que sabía cómo funcionaban las cosas. Y era bien fuerte y difícil para ella porque tenía que ayudarme con todo, ¿sabes? Yo no entendía nada. Y te das cuenta cuando llegas a Alemania, tienes que hacer muchos procesos de ir a mucha burocracia, muchos papeles en la escuela. Entonces era ella la que tenía que ocuparse de toda esa historia, aparte de ser madre, aparte de estudiar también. Era como un niño más. Sí, claro. ¿Qué pasa? Yo era un niño más en vez de ser un soporte. Y entonces era bastante difícil para los dos. Y creo que mucho más para ella. Y... ¿Te lo dijo alguna vez? ¿Sí? Claro. Sí. Claro. Y yo creo que... para vos. Y ahí viene un problemita que tenemos nosotros los latinos, que somos muy orgullosos. Y no tendemos a defendernos en vez de escuchar que no toda crítica es mala ni negativa, sino que para que tú mejores y avances y crezcas. Y eso, al principio me costó mucho trabajo aceptarlo y entenderlo. Eso tiene que ver con personalidad, pero creo que también con la cultura también, de donde venimos. Y aprender eso, a escuchar, me costó muchísimo. Y muchas discusiones. Y aceptar de que yo no era el macho de la casa y cosas que uno trae consigo que no están bien y que poco a poco vas eliminando, gracias a Dios. Claro, y parte de nuestra cultura, ¿no? Claro, siempre el hombre en Latinoamérica es el entonces macho, no quiere aceptar alfa. que esa complejidad de estar ser dependiente de una mujer no debe ser un problema cuando tú no tienes la capacidad de estar a su nivel, ¿sabes? Tienes que aceptarlo y ser agradecido y no tratar de ignorarlo. Pero bueno, bien fuerte, Sí. bien difícil. Los primeros 2-3 años, bien fuerte. Muchos choques, muchas peleas, mucha discusión. Te decía que era padre, era esposo, era extranjero, era inmigrante, no tenía ni idea del alemán. Cuando ibas por la calle te miraba gente de forma extraña. Tú no te das cuenta por qué cosas. Yo digo poco pelo ahora, pero antes tenía pelo largo. Yo era, ¿sabes? Te veías diferente. Era bien diferente, ¿sabes? Claro. Como que, entonces, la historia es que entonces no entendía que la gente te miraba no por mal, sino porque eras diferente. No todo la gente que te mira es por algo malo, sino porque eras algo nuevo, exótico. Y no siempre es negativo. Pero yo siempre lo veía como que, tal vez me están mirando. No, Alemania, ¿sabes? Como que, cuidado, ¿no? Al final nada. Hay interés, quizás. Sí. Entonces, terminaste tu carrera, seguías con ella. Estuvimos 12 años juntos. 12 años 12 años, juntos. sí. Con... La niña, 12 años, wow. Ya. Y nos vinimos, bueno, ella se vino a Berlín, yo estaba todavía estudiando, haciendo mi diploma. Ella se vino a Berlín. ¿Con la niña? Con la niña. Yo estaba estudiando, yo me quedé en Weimar terminando mi carrera.
y estuvimos como un año más bien separados. Es decir, venía a Berlín de vez en cuando. ¿Se vino a Berlín por trabajo? Por trabajo. Conseguí un trabajo de arquitecta. Y después, cuando terminé yo, me vine a Berlín. Y desde entonces, creo que fue en 2007. ¿2007? Sí. Sí, ¿Hace 2007. mucho? Sí. Wow. 20 años en el año. Dios, toda una vida, ¿eh? Ah. ¿Y vos te viniste por ella? ¿Cómo era Berlín en el 2007? Berlín en 2007. Yo creo que Berlín... me acuerdo en un momento, la primera vez que vine a Berlín fue con un amigo que vine... No me acuerdo ni qué cosa fue. Un amigo me dijo, vamos a Berlín, que tengo no me acuerdo qué cosa fue. Y alquiló un carro, un amigo cubano. Y entrando por la autopista, cuando tú ves ese cartel que diga Berlín, 10 kilómetros, y entras por la autopista, es que es como la ciudad, como que tiene una fuerza. No te puedo explicar qué cosa es. Entré por esa autopista y dije, ¿esto qué cosa es? No te lo puedo explicar. Y eso es hasta hoy lo que me mantiene esa ciudad. Es que tiene una fuerza, tiene una vida, tiene tantas facetas, tiene tantas caras. Berlín tiene tantas caras. Es maravillosa la ciudad, me encanta. Y Berlín es una cosa, lo dijo mucha gente antes de mí que vinieron al podcast. Berlín es una cosa y Alemania es otra cosa. ¿Ya? Como decía Naudi, sí. Berlín es un experimento que tiene Alemania. ¿Ya? Y me parece genial. Entonces te mudaste a Berlín con tu chica, tu hija. Y ahí conseguir laburo. A buscar trabajo. Viene la segunda odisea. Encontrar trabajo en Berlín. Bueno, pero ya tenías por lo menos el idioma. Ya tenía el tenías idioma, tu carrera en Alemania, sí. Diploma, que sí, es excelente. Perfecto. Me puse a encontrar trabajo bastante rápido en un buró de arquitectura. Muy bien. Haciendo planos de tiendas de fachada, de cuando había construcciones de tiendas. Perfecto. Estuve como un año en eso, pero hacíamos siempre lo mismo, eso me aburrió. Ajá. Y me di cuenta que eso no era para mí. La historia de estar haciendo lo mismo siempre no era para mí. Y me hice independiente. Ajá. Un poco loco. Bueno, entonces, me hice independiente y... ¿Cómo fue la burocracia de hacerte independiente? No, eso funciona bastante rápido, ¿sí? Realmente. Sí, es simple realmente. Me puse y me junté con 2 amigos más y me puse a hacer diseño industrial en Berlín, en una... No sé cómo se dice eso en español, se llama una GmbH, Gesellschaft Bürgerliches Recht. Okay. Es una pequeña compañía con 2 amigos, 2 alemanes. Hacer lámparas de antiguas, de botellas, de productos reciclados de historia, haciendo diseño con historia. Ahora está también muy de moda eso. Sí, empezamos con eso y fue interesantísimo. Estuve como un año trabajando con mis 2 colegas. Aquello me encantó, pero no funcionó, ¿sabes? Porque no había ganancia. Entonces claro. Un día mi mujer me dijo, papi, hay que pagar los pañales, hay que pagar las cosas. La escuela, la niña quiere un nuevo billete a la casa porque muy lindo y me apoyó y me dijo, vale, trata y muy bien, es decir, siempre me ayudó muchísimo en toda la locura, en toda la fase de mi vida, muchísimo ayudó. ¿Te apoyó? Sí, muchísimo. Y eso dije, bueno, ok, no funcionó. Dejé eso y, como te decía ahorita, eso fue lo que hacía antes, era diseño industrial y me puse a hacer diseño gráfico, lo que es más print y esa historia. Y ahí empecé poco a poco a levantar, a buscar clientes, al principio bien difícil. Yo creo que todo comienzo es difícil. ¿También autónomo? Autónomo, igual. Sí, el comienzo siempre es complicado, ¿no? Pero yo no quería trabajar de... Empleado. No, es fácil. Entonces era fácil encontrar trabajo, pero yo sabía que después de un año me iba a fundir. Y yo dije, no quiero eso. Y al principio fue bastante difícil. Estuve un par de años viviendo, es decir, ganando mínimo. Después tenía que pagar los préstamos de la universidad también, que sí, me dieron BAföG, que había que pagarlo de vuelta. No te quedaba nada. Nada, que aquello poco a poco como que fue
fue subiendo de calidad, es decir, había más clientes, más trabajo y con el tiempo, ahora en día, después de casi 14 años, trabajando en tu cartera de clientes, tengo unos cuantos buenos clientes, tuve también buenos contactos en determinados momentos que me llevaron a otros empleadores, donde conocí más gente, donde, y te hago un paréntesis ahora, cuando entré a trabajar, cuando tenía como 8 años aquí, después me separé de mujer, después me separé. ¿Después de 8 años? No, después de 12 años me separé de mujer. Sí. Y entonces yo quería tener pasaporte alemán. Claro. ¿Ya? Porque si no es bastante difícil quedarte en Alemania si no tienes pasaporte, tienes que hacerte Cuba. Si no estás casado, te vas. Sí. Tan simple como eso. Pero si estabas casado. Todavía sí, pero ya que yo como que estaba en pique. ¿Ya? O sea, te la veías venir. Y yo me la veía venir y dije, pues tengo que hacer algo para conseguir mi pasaporte alemán porque tengo tiempo suficiente para tener el pasaporte alemán. Claro. Y nada, que pues estuve un año empleado, o 2 años quizás, para poder conseguir más fácil el pasaporte alemán. Porque si estás empleado, es más fácil. Si eres independiente, te piden 1000 cosas que no te piden cuando estás empleado. Sí. Estuve 2 años trabajando empleado y ahí me di cuenta que yo no era tan malo como yo pensaba a nivel de profesionalismo, de profesión como diseñador. Claro. ¿Te empezaste a comparar con otra gente? ¿Con otros alemanes? Sí. Y venían a mí, me preguntaban cosas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Y yo dije, ok. ¿Sabes? Porque nosotros tendemos siempre a como que a subestimarnos un poco nuestra capacidad. Sí. Y fueron los momentos en que tú te das cuenta, no creerse muchas cosas, pero como quedarse en su lugar, simplemente. Claro. Y eso fue un conocimiento que poco a poco te das cuenta, tú darte tu lugar y crecer como persona y saber, no creerte más que nadie, pero darte tu posición, tu lugar en esta sociedad. Tan simple como eso. Y fue bastante interesante esa vivencia para saber en el futuro que no tengo que esconderme, que yo puedo puedes brillar, vivir, claro, y puedo quizás pedir más dinero cuando tenga un nuevo cliente, porque tengo capacidad, tengo de dar más opciones profesionales. Claro. ¿Cómo fue trabajar con otros alemanes, con tu jefe alemán? Bastante bien, realmente. Yo siempre he tenido bastante buena relación con los alemanes en general. Uno trae su chispa cubana, ¿sabes? ¿Sí? Su forma, claro, tú haces su chiste. Yo no sé, en Cuba yo estaba siempre buscando, jugaba mucho con el idioma, hacer el chiste nosotros tenemos mucho doble sentido en Cuba. Claro. Y eso me faltaba un poco en Alemania al principio. Poco a poco como que vas cogiendo ya un poco más confianza con el idioma y puedes hacer más chistes. Y eso, viene un poco conmigo, con la personalidad. Bueno, dicen que el humor es lo último que se aprende en un nuevo idioma. Te lo creo 100%. Y es una cosa quizás que yo lamenté muchísimo cuando llegué a Alemania, uno se pierde a sí mismo. Tienes que hacerte otra vez tu personalidad en el nuevo idioma, ¿no? Tienes que crearte a ti mismo de nuevo. Claro. Yo escribía, no mucho, escribí un par de cosas, poesía, esas cosas, en Cuba, y me gustaba muchísimo escribir. Y cuando llegaba aquí me di cuenta que eso no existía ya. Ese Michel que había antes en Cuba, que escribía, no podía escribir en alemán porque no le faltaban las palabras. O escribía o lo servía, que es lo mismo. Sí. Entonces como tienes que recrearte tú mismo otra vez. Me faltaba un poco, yo usaba mucho vocabulario en español. Hablaba muchísimo, conversaba muchísimo, me gustaba jugar con las palabras. Y eso no existía entonces, en el nuevo idioma. Entonces tienes que crearte, tienes que inventarte a ti mismo otra vez. Así, un nuevo Michel alemán. Alemán, claro, basado en aquella persona que tú creías que eras. Claro. Que tú eres todavía, pero como que creces, ¿sabes? De una forma diferente. Tienes que inventarte a ti otra vez. Y ya, el nuevo idioma te creas a ti mismo otra vez. Si quieres ser otra vez el mismo. ¿Fue muy duro o describirías que es muy duro aprender el alemán? El idioma alemán es bien difícil. ¿Sí? Sí. Yo creo que yo hablaba mejor alemán cuando yo estaba en la escuela
que lo que hago ahora, gramaticalmente escribiendo. Sí. A la hora de cuando hablo, estoy más fluido y soy más natural ahora, menos acento. Claro. Que antes. Pero más tiempo, más experiencia, más contacto. Sí, te das cuenta qué cosa es lo importante, qué es lo que tú puedes como que obviar. Y la gente te perdona muchos errores, ¿ya? Sí, claro. La gente aquí no son tan radicales como dicen alguna gente. Me parecen que se dan cuenta, por supuesto, que tú eres extranjero ópticamente y como tú hablas, más todavía. Yo a veces preguntaba a mi hija, ¿tengo mucho acento? Me decía, papá, claro que sí. Yo muy triste, pero es así, la verdad. No, uno trata de siempre medirse con el alemán, porque esa es la única, digo yo, hoy en día, digo que esa es la única diferencia, el único cosa que yo no tengo, que ellos tienen, el idioma. Bueno, estás buscando la perfección, o sea, te comparas con algo que es perfecto. No creo que un alemán sea perfecto. No, algo perfecto con el idioma, digo. Claro. El idioma perfecto alemán que han crecido. Claro. Yo creo que eso no va a lograr nunca. Es decir, no funciona. Ya, es que ya pasó el momento. Eso no llegará. No. Es que tienes que crecer aquí como de que, no sé, de 10 años, 15 años para tú dominar el idioma sin acento. Claro. Y eso te hace una diferencia enorme. ¿Sí? Sí, a nivel profesional, muchísimo. ¿Te miran diferente o qué, en qué sentido? Sí, a veces la gente no toma mucho en serio porque no tienes el conocimiento completo o tienes un acento. Claro. Y en determinado contexto puede ser divertido, puede ser simpático, pero en otro contexto... Conceptos profesionales es un poco más complicado, Es complicado y no te ayuda mucho. Tú tienes que saber cómo convencer a la gente a pesar de ese handicap. Claro. Usarlo quizás como un método de romper el hielo y de crear una situación más agradable y quizás aquello que te puede ser un problema te puede ayudar a ser más simpático. Y la gente a veces te juzga menos que los propios alemanes. Quizás tiene ventajas y desventajas, no siempre desventajas. Bueno, calculo que también porque vos estás en un trabajo donde estás comparando directamente con nativos de acá, ¿no? Estás como... ya es otro nivel, digamos, de competencia. Estás compitiendo directamente con gente que ha crecido acá, el idioma es de la madre o del padre o la familia, estudió acá, toda su vida es acá, plus experiencias en diferentes países y vos estás venido de Cuba. Llega hasta aquí y arranca. Claro. Sí, pero creo que es lo lógico, ¿no? Que uno se compare un poco con la gente que trabaja contigo. Los locales. Pero no todo, vamos a decirlo, no todo es positivo. No el hecho que seas alemán significa que tú seas mejor que yo. Eso también es una cosa que siempre hay que distinguir. El hecho... Déjame entrar ahí, ¿en qué sentido decís, bueno? Sí, porque te decía ahorita que uno tiende a rebajarse. Claro. Del nivel que uno realmente tiene y pensar que del hecho que alguien sea alemán, o vivimos en este país, él es de una forma, es mejor que tú. Somos visitantes, digamos, ¿no? Ellos son locales. Sí, pero te das cuenta que, como dice, hay un dicho en Alemania que aquí todo el mundo cocina con agua caliente. Y te das cuenta que al final también hay gente buena y hay gente mala en todos lados. Claro. Tienes que tratar tú de ser mejor. Es lo que trato siempre, de mejorar. Y actualmente en tu círculo más íntimo, así de amistades, ¿es más alemán, más latino, más mixto? Yo te diría que es más... yo creo que sea más latino y de hecho más... Yo tengo muchos conocidos, tengo pocos amigos, diría yo. Yo trabajo muchísimo, realmente, no es que quiero venderme así, que trabajo bastante muchísimo. Cuando tú eres independiente en Alemania, hay que trabajar. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar cuando tengas trabajo. Y gracias a Dios tengo bastante trabajo y tengo una hija a quien quiero ayudar, quiero estar ahí para
como padre y soporte económico, pero también moral y ayudarle con la que haga falta. Ahora mismo está en Francia haciendo un Erasmus. Y eso significa que tienes que estar preparado para hoy, para mañana y para en 5 años. Tienes que tener capital, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que pensar en mañana, porque mucha gente lo que piensa es que, en Cuba también, por ejemplo, que tú te vas a Alemania o te vas a América o que te vas a otro país y ya estás hecho. Eso no funciona así. Aquí hay que trabajar igual, hay que trabajar incluso muchísimo más que en otros países. Bueno, eso es muy gracioso porque creo que en todos nuestros países ellos piensan, no, él está en otro país, en Europa o en América y nada. Genial. Y no ven toda la parte del... costos de vida. Claro, es como, nos rompemos también el culo acá. Sí. Y lo que vamos es porque nos conviene el tipo de cambio, pero también nos rompemos el culo y tenemos que trabajar. Hay que invertir muchísimo, hay que trabajar muchísimo aquí porque los costos de vida aquí son bastantes y cuando te vas a vacaciones, aquí todo sigue funcionando. Tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu salud, tienes que pagar todo. Sí. Aquí es una maquinaria que yo le comentaba aquí el otro día, tú ganas dinero, pero al primero del mes se te van a la mitad. La renta, los servicios, se te va a la mitad y tú dices, ¿dónde se queda el dinero? Impuestos. Y claro, es la ley de la vida, ¿no? Pero es lo que yo siento, que siempre tienes que estar pensando, tienes un buen trabajo ahora, tienes buena entrada económica, pero tienes que pensar, ¿qué pasa si mañana me pasa algo? Porque yo no estoy asegurado a otro nivel que no sea mi nivel, a no que sea de mí mismo. Claro. Yo no estoy empleado, ¿sabes? Déjame hacerte 2 preguntas antes de empezar la última parte de la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo es criar una hija en Berlín siendo cubano o latino y la madre alemana? ¿Cuáles son los más grandes retos que tuviste? Yo creo que es un nivel, hay preguntas de nivel cultural, de crianza, de que uno aprende. Yo creo que eso es, yo diría que no hay una respuesta final de que está bien y que está mal. Yo creo que se aprende mucho. Tú creces también como padre. Y hay cosas que yo quisiera deshacer que hice en la crianza de mi hija, quizás que no fueron perfectas, pero pasan, y eso es, no estoy hablando de cosas negativas, pero son momentos en la vida en que yo quisiera quizás haberla hecho diferente, haber quizás, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Alemania, estaba muy empeñado a aprender alemán y al principio trataba de hablar muchísimo alemán, todo el tiempo. En la casa se hablaba muchísimo alemán y yo contento para practicar. Y en ese proceso se te olvida un poco que tu hija está ahí y no está aprendiendo tu idioma, el español, ¿sabes? Y cuando te das cuenta, como que, wow, son 4 años que han pasado en mi vida en que la niña no habla muchísimo español, o casi nada. Entonces, como que es bien difícil entonces decirle a la niña, y entonces ahora habla español. Y te va a decir, ¿qué dices? ¿Qué tú estás hablando? Si tú no hablas conmigo español. ¿De dónde? Tú hablas alemán. Habla conmigo alemán si yo te entiendo en alemán. Tú hablas alemán también. Una niña de 4 años a veces entonces decía, no quería hablar conmigo español. Entonces, son detalles de la vida que le pasan y no te das cuenta muy tarde, que me gustaría quizás haber hecho diferente, pero son cosas... Desde el principio. Claro. Bueno, es lo más lindo, ¿no? Sí, claro, ya, bueno, gracias a Dios la cosa funcionó después bastante bien. Ella se fue a una Europa chula, una escuela donde se estudia español y alemán, y se dio cuenta que ella era una niña como otros niños, porque entonces me veía a mí, que hablaba español, como una cosa extraña, ¿no? ¿Sabes? Y cuando se dio cuenta que había otros niños como ella, pues no era tan extraño entonces hablar conmigo español. Entonces, bueno, eso es genial en Berlín, que hay muchas escuelas donde tienen 2 idiomas diferentes porque los padres son mezclados. Sí. Y hay muchos niños acá. Eso ayudó muchísimo. La mayoría, y más las futuras generaciones donde muy buena historia, porque ojalá que sea más, porque yo creo que hace falta mucho más que eso sea más normal. Esta mezcla de naciones, de países, de culturas, eso tiene que ser algo tan natural que ni se hable de ello. Claro.
que es lo que falta un poco quizás en Alemania. Bueno, estamos empezando, ¿no? Sí, yo creo que eso es un proceso que empieza ahora también, pero quizás lo que tú decías, quizás en 2 generaciones, una generación más tarde, la generación de mi hija, por ejemplo, eso es normal. Claro. ¿Ya? Que se llama, mi hija se llama Arencibia Leme, ¿sabes? Por ejemplo, entonces son mezcla de cultura. Claro. Y lo llevo en su nombre. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cómo fue terminar con una relación de 12 años donde cambiaste tu vida por alguien, ¿no? Porque fue un cambio blanco-negro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue verte otra vez solo? Totalmente solo. Yo creo que no fue un momento fue de 0 a 100, sino que eso fue un proceso que se veía venir ya hace un tiempo, es decir, teníamos problemas, qué sé yo, pero ya el momento es bien difícil porque te das cuenta, ya te sientes mal, estás sola, tuve que buscar una habitación nueva, en ese momento no tenía nada, ¿ya? Tu ropa y nada. Ya, no es que ¿cómo decir? No nos fajamos a morirnos ni nada, pero es que yo decidí que la relación no podía seguir así, yo me fui y yo no podía seguir más en la relación. Me busqué una habitación con unos amigos, un amigo me ayudó y me dijo, te puedes quedar aquí 2 meses, después de irme otra vez de ahí, me fui a vivir con un mexicano, americano, que vivía en Berlín, un tipo súper interesante, súper loco, que se iba de fiesta y regresaba con maquillado y... No hacías preguntas, hacías muchas preguntas. No, ¿sabes? Yo he aprendido en Alemania, en Berlín, a ser muy tolerante y eso me parece muy genial. Eso es algo que deberíamos practicar un poquito más todos, de ser un poquito más tolerantes. Bueno, eso es normal en Berlín, somos muy tolerantes, creo. Sí. Mientras que no nos molesten. No, yo creo que es genial que cada cual tenga su libertad de hacer lo que quiere. Eso es algo que seguramente podrás tú también constatar, que Berlín es una ciudad tan loca que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Y a nadie le interesa. Sí. Diferente a otras ciudades en Alemania, me imagino. Entonces te viste solo, buscando nuevos lugares, estando Sí, en diferentes lugares. Viví en diferentes lugares y después de un tiempo, nosotros vivíamos en una casa donde vivimos juntos como de a 3, te dije, con mi mujer y la niña. Después ella se mudó a otro piso y me dijo, mira, ahí está la casa todavía de nosotros, si quieres, múdate. Y se queda en familia, como decir. Y me regresé a la casa donde vivimos juntos con familia y viviendo solo. Aún vivo ahí. Tenemos buena relación hoy en día también con mi ex. Sí, bien. Sí. Bueno, calculo que ya habrá iniciado otra vez su vida, vos iniciaste otra vez tu vida. Sí, uno avanza un poco también, ¿no? Claro. Pero yo soy una persona de más falta, ¿cómo es? La conexión con alguien siempre. Me gusta mucho trabajar solo. Quizás porque estás solo. Familia también, que sin familia en Cuba también, siempre había alguien en la casa. Sí. No sé, es que... Pero uno, a decirte, yo creo que uno crece emocionalmente muchísimo aquí en este país, bueno, en general, pero cuando uno emigra. Bueno, esa sería mi primera pregunta, empezando la última parte de la entrevista, que es un ping-pong. Te hago preguntas y vos me decís una versión reducida, la respuesta a la pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué pensás que cambiaste más de tu personalidad en Alemania? ¿O qué adaptaste más para integrarte o para hacerte como, más fuerte en Alemania? Yo creo que reflexionar un poquito más sobre mi persona, sobre mi carácter, y no siempre actuar a la defensiva, sino que escuchar más la opinión de otra persona y aceptar que no todo el mundo quiere hacerte daño, o no toda crítica es negativa, sino que quizás a alguien que le interesa que tú crezcas y por eso se ocupa y se toma tiempo. Y la gente aquí en Alemania son muy directos y te dicen lo que piensan. Me parece genial. Y
no sé, yo aprendí muchísimo de este país y estoy muy contento de estar aquí, realmente. Conocerte a vos mismo. ¿Te conociste a vos mismo? Sí, muchísimo, claro, creo que... Pero quizás de una vez, bien rápido. Uno, quizás lo que tú, otra gente, poco a poco crece, o mi hija quizás, en su ambiente que conoce, poco a poco vas creciendo, vas cambiando cosas y te vas adaptando, pero como que tú cambias de una cultura para otra, de un país para otro, tienes que aquello hacerlo bien rápido y o cambias o mueres, me parece. Creces mucho como persona, claro. ¿Cuál sería, en tu experiencia en estos 20 años en vivir en Alemania, la mejor experiencia que tuviste? O sea, un momento donde decís, wow, me siento completo, me siento lleno, y el peor momento que viviste en Alemania. Te podrás imaginar que en 20 años me han pasado muchas cosas buenas también. Sí. Sí, sí. Yo creo que una cosa buena fue cuando me gradué, finalmente. Otra cosa buena fue cuando me dieron el pasaporte alemán, porque eso es una puerta gigante al mundo. ¿Eres alemán? Eres alemán y con el pasaporte cubano pues no puedes casi nada hacer nada. Y eso me conecta quizás con una de las cosas más negativas que he vivido aquí es el contacto con la oficina que atiende a los extranjeros en Alemania, que es uno de los momentos más bochornosos que he vivido en mi vida. Te tratan a veces muy mal y por eso fue una mezcla entre qué bien que ya no tengo que ir más a ese lugar. No sé si la gente conoce, cuando vienes a Alemania tienes que ir cada 3 años, cada 2 años, tienes que ir a renovar tu estancia, y cuando llegas a ese lugar a veces quizás porque la gente que trabaja ahí ha tenido muchísima mala experiencia con la gente, con los extranjeros, no sé, pero el trato ahí no siempre es muy bueno. Te sientes muy mal, no te sientes a veces ni ser humano. Denigrado un poco. Muy, muy denigrado. Y yo creía que no era justo después de tanto tiempo estar trabajando y estar contribuyendo a la economía, siendo parte de esta economía y pagando impuestos y siendo parte activa de la sociedad, de recibir ese tipo de trato. Y a veces, te digo, bien contento de no tener que ir más a ese lugar. Y quizás aprendí muchísimo también a saber mis derechos y a darte tu lugar como persona. Si pudieras tomarte un café con ahora el mandatario de tu país, sin entrar mucho en la política, o sea, un café, 5 minutos, no pasa nada. O sea, después de esos 5 minutos se borra toda la película. ¿Qué le dirías a él? Y no me hace falta 5 minutos, es simplemente que escuche a la gente. Que escuche a la gente que quiere quizás un cambio. Que Cuba ya ha vivido mucho en la historia que tiene hasta ahora, y yo creo que es momento de escuchar a la gente joven que quiere quizás otra cosa, no necesariamente quizás el cambio total, pero si así sea necesario, pues que el pueblo es el que tiene la palabra y no una cúpula determinada que decida el destino de un país. No es justo, no es justo. Que escuchen a la gente, que eso somos entes pensantes y no ganados. Entonces el mismo ejercicio bueno, en tu época que estuviste casi siempre fue Angela Merkel, pero sacando los nombres, ¿qué le dirías a ese gobierno alemán que te acogió, que te dio tantas cosas? ¿Qué le dirías si tuvieras también esos 5 minutos de tiempo de tomarte un café? Que utilicen el momento histórico donde están viviendo ahora mismo. Yo creo que es una situación única en que se puede lograr muchas cosas en Alemania con este nuevo gobierno, quizás que esperemos que funcione. Pero es un momento único, quizás podría traer los cambios necesarios
que hacen falta en este país. Por ejemplo. Digitalización de la sociedad, que es una catástrofe a nivel de, no me acuerdo cómo se dice esto en Behörde, las instituciones sí, burocráticas de Alemania, que es estamos a nivel de Latinoamérica, pero más abajo, pero incluso, más abajo incluso, creo 100%. No, yo nunca he estado no he vivido nunca en otro país que no sea Alemania, por eso no puedo decir otra cosa, pero estamos mucho papel todavía, ¿no? Demasiado papel, demasiada estructura que a veces es buena, que ayuda mucho para mantener orden, pero a veces hace falta más prontitud en decisiones. Todo demora mucho. Bueno, dicen que en teoría en 2 años estaríamos a nivel de Suecia en la parte de las instituciones que podemos hacer digital. Pero en Alemania tenemos la mala experiencia, por ejemplo, de los aeropuertos, que tardan muchos más años, así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, yo creo que ojalá. Yo creo que esto puede ser, yo creo, un momento único en que se pueda lograr cambios a través de esa mezcla de los partidos que están pasando ahora mismo. Ojalá que funcione. Sí, las coaliciones. Sí. Si pudieras retroceder el tiempo atrás y cambiar el momento decidiste venirte a Alemania o conocer a la chica, ¿lo harías? No, yo lo haría 3 veces otra vez, 100%. Yo creo que yo he reflexionado sobre esa pregunta a veces y yo me preguntaba ¿qué hubiera sido mejor? Vamos a poner España, porque el idioma, no piense que esto es nuestro idioma, no es el mismo, pero es nuestro idioma. O un país quizás más desarrollado que Alemania, irte al norte, Escandinavia, Noruega. En España tienes el clima, tu idioma, la cultura, que es bastante cercana. Sí. Pero económicamente estuvo bien difícil, si no es bien difícil aún. Y la cosa no es tan... A veces incluso para nosotros los latinos tampoco es tan fácil vivir en España. Claro. Tampoco, no era lo que yo quería. Económicamente no es tan fácil levantar en España, digo, como latino, como inmigrante. La otra variante sería irte a Noruega, irte a Finlandia, irte a Suecia. Ahí funciona todo bastante bien, pero hay un frío que te cagas. ¿Sabes? Los días largos, las noches largas, aquello que te mueres de depresión, y eso aprendes un poco a valorarlo cuando una amiga mía cuento contigo, que vivió en Noruega, me decía la primera vez que fue a visitar a Cuba, me dijo, yo extraño solamente la luz. Yo entendía eso, pero ¿por qué la luz? ¿Qué tiene que ver la luz? El frío. Dice, no, el frío no, la luz. Y es increíble la influencia que tiene eso en tu día a día. Entonces, para arriba, no. Para abajo, no. Alemania es el punto perfecto en Europa para mí. Para vivir. Y yo digo que Berlín es la capital de Europa. Sí. Sentimiento. Aquí la gente viene a hacer fiesta y viene todo el mundo, se encuentra y es una ciudad que nunca duerme. En New York tampoco duerme, pero aquí no se duerme barato. Es verdad. Aquí podemos tomar una cerveza y te vas a un tuna y siempre hay fiesta, hay parties, sobre todo que no ni hablamos, de la salsa, de la bachata, y toda la historia que también existe aquí. Volviendo a nuestro ejercicio de tomarnos un café, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con el Michel de 18 años. 18 años. Ahora con lo que sabes. Tenés 5 minutos. ¿Qué le dirías? Como le diga, no seas tan defensivo. Escucha más. Reflexiona más. Y trabaja y cree en ti. Y confía en la gente, que no te vaya mal. Y prueba, siempre, siempre para adelante, que no es más nada. ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania?
No creo toda mi vida, pero no me parece una idea loca, vamos a decirlo así. Me siento muy bien aquí en esta ciudad. Y te repito, en Berlín, en Alemania, no sé. Pero en Berlín me siento muy bien, quizás me voy un poquito más o más a las afueras, ¿no? Potsdam, me voy a Brandenburg, que no sé, si es una historia así. Quizás me voy, si Dios quiere, y tengo bastante entrada, me compro casitas en España o en Italia, por ejemplo, y me voy en verano para allá, o en invierno, viviendo de... Para acá en verano. Para acá en verano y invierno para allá, ese sería genial. ¿Cómo te imaginas el Michel retirado? O sea, Michel con, digamos, 75 años. Yo quisiera quizás irme a lo que te decía, Italia, ¿no? Me parece que hice un test de... ¿Cómo se llama esto? De... ¿Personalidad? De genealogía. Ah, de ADN. De ADN, sí. Y dice que 16% parte mía son italianos, entonces, ¿por qué no? Porque no, que no me lo puedo imaginar, irme a Italia quizás. Italia me encanta como país también, pero ahora todavía, bastante. Bueno, ¿qué mensaje le puedes dar a la gente que nos está escuchando, a los latinos que están, a los cubanos, a tus paisanos, o a un cubano que recién llegó por diferentes razones, ¿no? ¿Qué le dirías? Que respeten mucho a la sociedad, que respete a la gente, que respete a este país, que este país es muy bueno, es a veces demasiado bueno con la gente, y que se adapte y que se integre y no espere que el país se integre a él. Es decir, yo creo que tú puedes traer también tu cosa y tu historia y tu input y siempre es bienvenido, porque yo creo que todo lo que venga de afuera y tú le eches un poquito en esa sopa. En esta sopa que es Berlín, es bienvenido, pero creo que hay que aceptar también la diferencia. Y es algo que me parece muy importante también, tolerancia, aceptar lo diferente, ¿ya? Y ser bien respetuoso con la gente, ¿ya? Y es algo que me parece que todos debemos crecer con eso también. Respeta muchísimo al otro, ¿ya? Da igual quién tú seas, cómo te veas, qué es lo que te gusta sexualmente, si tú bailas kizomba, bachata, lo que sea, respeta al otro, no juzga a la gente por cómo se vea, por lo que quiera, por lo que coma, por lo que sea. Así, mucho respeto y tratar de dar lo mejor de sí, para ayudar. Lindo mensaje. Michel, muchas gracias por el tiempo, por lo que compartiste, por el mensaje que le das a toda la gente. Me encantó la entrevista. Últimas palabras, si quieres decir algo. No, gracias a ti por la invitación y suerte en el proyecto. Gracias. Ya estoy aquí cuando te haga falta algo. Gracias, y gracias a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Germania. Vale, chao.